Existen personas en el mundo que no pueden controlar su avaricia, lo que los lleva a un bucle difícil de salir, pero solo son unos pocos casos donde este deseo los acompaña incluso después de muertos. Algo parecido atañe a la historia del día de hoy. La leyenda de la mano peluda es una de las más antiguas y conocidas de toda Latinoamérica. Son muchas las generaciones que han crecido siendo asustadas por sus padres o abuelos, quienes para castigarlos hacían referencia a esta horripilante mano, que se rumora es del doble del tamaño de la que cualquier humano tiene y aparece en zonas oscuras. Cuenta la leyenda que allá por el bonito estado de Puebla, México, a principios del siglo XX eran muy famosos los llamados Montespío, que son casas de empeño que a cambio de alguna prenda prestaban dinero con un alto interés. Una de las casas de empeño era administrada por el señor Villa, mejor conocido como Horta, un hombre de baja estatura, calvo, regordete y peludo. Su avaricia iba más allá de lo que muchos podríamos imaginar. Era un hombre sin escrúpulos y que en muchas ocasiones se aprovechaba de la gente pobre, tratándola muy mal. Le gustaba presumir su riqueza colocando en sus manos grandes anillos de oro, llenos de piedras preciosas para enaltecer y darse a notar ante todo el pueblo. Su fortuna era inimaginable, sin embargo, nunca se le conoció alguna obra altruista a la cual apoyara. A decir verdad, el señor Horta no era del agrado de la gente, motivo por el cual cuando pasaban por su negocio siempre le murmuraban cosas negativas, entre ellas que se le secara la mano. Con tanto fervor, la gente pedía esto, que un día el señor Horta murió, y su mano simplemente se secó. Sus anillos se le encarnaron, y el aspecto negro y peludo de su mano era asqueroso y terrorífico. Cuando fue enterrado, el sepulturero comentaba que durante la noche veía cómo esa mano peluda recorría el panteón, en busca de víctimas a las cuales le sacaba los ojos y las estrangulaba. La maldad y la avaricia del señor continuó más allá de la muerte. Se rumora que en Colombia es también un lugar donde más personas han reportado la aparición de la mano peluda. Quienes han tenido la amarga experiencia de toparse con ella la describen como gigante, excesivamente velluda, con uñas muy largas y afiladas. Lo raro es que tan solo una mano, no posee ningún cuerpo. En muchos países han surgido explicaciones sobre la persona a la que pertenecía la mano. Sin embargo, la más popular es la versión que se le da en Puebla. ¿Tú qué opinas? ¿Ya conocías esta leyenda? ¿O acaso ya te has topado alguna vez con la mano peluda? Por aquí te dejo más historias que te dejarán en qué pensar. Sin nada más que decir, hasta entonces.